Proverbios. Capítulo 1. Propósito de los proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para entender los dichos inteligentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza para entender proverbios y refranes, máximas de sabios y sus dichos enigmáticos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Precaución acerca de las malas compañías. Escuchad, hijo mío, la reprensión de tu padre, y no despreciéis la instrucción de tu madre, porque guirnalda de gracia será a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los perversos intentan seducirte, no consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongámonos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de botín. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no vayas de camino con ellos, aparta tu pie de las veredas, porque su pie corre hacia la maldad, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos mismos de un ave, pero ellos su propia sangre ponen en peligro, y sus almas tienden lazos, tales como las sendas de todo lo que es dado la codicia, la cual quita la vida a su propio dueño. Actividades y amonestaciones de la sabiduría. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas, clama en los lugares más concurridos, en las entradas de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los insolentes se complacerán en las insolencias, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os daré a conocer mi palabra. Ruina de los que aborrecen la sabiduría, porque cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y no aceptaste mi reprensión. También yo me reiré de vuestras desgracias, y me burlaré cuando os sobrevengan los que teméis, cuando venga de repente lo que os asusta, y vuestra desgracia llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga la tribulación y la angustia. Entonces me llamará y no responderé, me buscará con afán y no me hallará, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y se hartarán de sus propios planes, porque el extravio de los ignorantes los matará, y la cómoda indolencia de los necios los echará a perder.
Mira mas el que me escuche habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor a la desgracia. Proverbios de Salomón. Salomón compuso 3.000 proverbios. La mayoría de los que contienen en este libro fueron compuestos por él. Concretamente, las secciones 1 a 1. Aunque lo que esta última sección fueron seleccionadas por el rey Ezequías, el capítulo 30 es atribuido a un tal Agur y el 31 a Lemuel o Muel, de lo que nada sabemos. Sagacidad a los simples. La sabiduría no es patrimonio de unos cuantos, sino que todos pueden sacar fruto de su consejo. Los simples, faltos de experiencia, los jóvenes, faltos de reflexión, y hasta los mismos sabios. Adquirirá destreza. Traducción del verbo, que significa el arte de dirigir una nave. Metáfora que indica que quien presta atención a los consejos de sabiduría adquiere habilidad y destreza para conducirse con acierto en el mar de la vida. Al principio del conocimiento, la base de toda sabiduría verdadera es el temor de Dios. La frase aparece con ligeras variantes en Job 28, Salmo 111, Proverbios 9, Eclesiastés 12, por donde vemos que conocimiento y sabiduría son a este respecto sinónimos, aunque conocimientos expresan una experiencia íntima, personal y práctica, no meramente intelectual, propia de la sabiduría, que es de lo alto, equivalente al saber de salvación. Aquí no se trata del mero temor al castigo que impulsa a no obrar el mal por medio del castigo, sino el temor reverencial del hijo para con su padre. Reprensión de tu padre. Salomón supone aquí que los padres cumplen con su deber de enseñar y corregir a sus hijos, y en el discurso del libro va a insistir en la necesidad de cumplir con este deber. Exhorta a los hijos a escuchar, a someterse y agradecer la corrección, reprensión, disciplina del padre. El vocablo hebreo musar es el mismo del final del versículo 7 y corresponde al griego que se traduce por corrección o disciplina, y se refiere allí a los padres, no progenitores. Indistintivamente corren hacia la maldad. El camino del vicio es como un plano inclinado hacia abajo, en el que no solo no se puede parar, sino que cada vez que se cae más hondo y más deprisa mientras se continúa en él. Ante los ojos, un ave evita por instinto caer en la red o lazo que se tiene ante sus ojos, pero a estos perversos les ciega de tal modo su codicia que no se dan cuenta de que se meten ellos mismos en el peligro. Sabiduría clama. El hebreo está en plural, sabiduría, porque la sabiduría de Dios no solo infinita, sino también multiforme. Dios habla a los hombres por medio de todas las clases de sabiduría. El entretenimiento humano es sabiduría, la luz, la ley de la naturaleza, los poderes y las facultades de la razón y el oficio de la conciencia. El gobierno civil es sabiduría, cuyo vicegerentes son los magistrados.
La revelación divina es sabiduría. Todos sus magistrados, dictados, todas sus leyes son sabios como la sabiduría misma. Por medio de las escrituras de sus siervos los profetas y de todos los ministros de su palabra, Dios declara a los pecadores sus sabias enseñanzas, promesas, advertencias y amenazas. Cristo es la sabiduría, pues Él es el que está escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento, y Él es el centro de la revelación divina. No solo la sabiduría misma, sino el verbo de Dios, la palabra eterna, por medio de la cual nos habla Dios de forma definitiva y exhaustiva, y a quien ha dado todo juicio. Volveos es decir, convertíos a mi reprensión, recobrad la sanidad de juicio, y volveos a Dios y a vuestro deber, y viviréis. Los que aman la simpleza se encuentran en impotencia moral de cambiar su mentalidad y su conducta. No se puede convertir por un propio poder. Por eso le dice Dios: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Poneos a disposición del Espíritu Santo, y la gracia de Dios obrará en vosotros el querer y el hacer, lo que sin esa gracia nunca podráis llevar a cabo. El Espíritu de Dios usa como medio de la gracia la palabra de Dios, y os daré a conocer mis palabras. Es decir, no solo os las daré, sino que os las haré entender. Salomón, hijo de David, fue el más sabio, rico y honorable de los reyes de Israel. Pronunció 3000 proverbios, pero solamente algunos de ellos han sido preservados en este libro, los cuales se extienden desde el capítulo 1 hasta el 29. Los versículos 2 al 6 nos dan la razón por la que él escribió estos proverbios. En resumen, estos ofrecen sabiduría práctica para vivir y para la administración de la vida. Aquí se puede aprender sagacidad y recibir la clase de instrucciones que explica cómo hacer las cosas. Aquí se aprende a entender razones prudentes para discernir entre lo bueno y lo malo, lo provechoso y lo vano, lo útil y lo perjudicial. Aquí es donde los hombres son instruidos en lo que es sabio, justo, apropiado y honorable. Escuchad a estos proverbios. Los simples desarrollan sagacidad, y los jóvenes adquieren cordura y sentido común santificado. Los sabios aumentarán su sabiduría al prestar atención a estos proverbios, y el entendido aprenderá a cómo conducirse a sí mismo y a otros también. No es de gran importancia el hecho de que un libro que va dirigido primeramente a los jóvenes anuncie en el mismo comienzo: oirá el sabio. Esto es lo que se refiere el libro de Proverbios cuando dice sabio: alguien que se deja enseñar, que está dispuesto a no manipular todas las conversaciones, sino a escuchar. No es típico, insufrible, saberlo todo. El propósito del libro es capacitar al lector para entender proverbios y declaraciones. Esto es la lección que a menudo se encuentra bajo la superficie. Ayuda a alcanzar el significado de los dichos de los sabios y las verdades ocultas que estos comienzan. Ahora llegamos al versículo clave del libro. Ver también el temor de Jehová es el principio o parte principal de la sabiduría. Si uno quiere ser sabio, el lugar donde debe comenzar es reverenciando a Dios, confiando en Él y obedeciéndole.
¿Hay algo más razonable que la criatura confíe en su Creador? Por otro lado, ¿hay algo más insensato que un hombre rechace la palabra de Dios y viva rigiéndose por su propia idea? Lo más sabio es arrepentirse de los propios pecados, confiar en Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces vivir para Él de todo corazón y con toda devoción. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, del mismo modo que el sabio en este libro está dispuesto y deseoso de aprender. El necio es aquel al que no se le puede decir nada, es intratable, ingreído, y así llega a aprender alguna cosa, y si llega a aprender alguna lección es solo a base de golpes y problemas. Proverbios de Salomón acerca de la sabiduría y de la insensatez. La amonestación de la sabiduría. Los 7 primeros capítulos van dirigidos en gran parte a hijo mío, expresión que aparece unas 15 veces. A lo largo de este capítulo vamos a escuchar el latir del corazón de un padre que quiere lo mejor para la vida de su hijo. Prestando atención a estos consejos paternales, el joven evitará las trampas de la vida y adquirirá destreza en los asuntos prácticos y cotidianos. ¿Cuánto debemos a la influencia de padres piadosos y especialmente de las madres piadosas? Muchos grandes hombres del pasado han sido ricamente bendecidos por lo que aprendieron sobre las rodillas de su madre. Sin ir más lejos, consideremos a Moisés, Samuel y Timoteo. El cuidado maternal e influencia piadosa que experimentaron estos líderes espirituales produjo frutos abundantes en su vida. También se hace pensar cuyos nombres probablemente no hubiesen resaltado en las páginas de la historia a no ser por las mujeres piadosas que les criaron en el lugar donde la ley del amor y del testimonio cristiano era su guía e inspiración diaria. Cuando se hace caso al consejo paternal, este se convierte en un adorno de gracia con la cabeza y en collares alrededor del cuello, que es un modo poético de expresar que la obediencia produce honor y belleza moral en la vida del hijo sabio. A menudo, cuando un joven arruina su vida, la explicación que más se oye es que se juntó con malas compañías. El proceso no lo explica a todo color. Antes de nada, se iza la bandera de advertencia. La vida está repleta de malas tentaciones y debemos tener el coraje y la valentía para decir no a cientos de veces a la semana. Se nos presenta la pandilla de la esquina invitándonos a nuestros jóvenes amigos a participar en un robo armado. Si hace falta, se cargarán a la víctima. Nuestros amigos pueden sentirse halagados al ver que estos brutos quieren aceptarle como uno de sus pandillas. Ven con nosotros, dice, y él se entusiasmará por el aliense de algo tan atrevido. Tal vez esté aburrido y hastiado de una vida protegida y quiere hacer algo para divertirse. He aquí la oportunidad. El crimen perfecto, muerte repentina y violenta, y después deshacerse rápidamente de cualquier evidencia delatadora. Y el gran incentivo, por supuesto, es que todos ellos serán ricos de la noche a la mañana. Habrá botín más que suficiente para llenar las casas de todos los cómplices. Así que dicen, hazte con ellos y conseguirás un buen montón. Todos participaremos con igualdad. No tienes nada que perder. Pero hay una voz más sabia que dice, hijo mío, no lo hagas. Mantente tan lejos de ellos como puedas. No tengas nada que ver con sus planes de prosperidad instantánea. No puedes ganar. Debes darte cuenta que estos tipos andan persiguiendo constantemente vidas para que matar y son diestros
con el gatillo, cometen un asesinato tras otro en rápida sucesión. Cualquier ave tiene suficiente inteligencia para evitar las redes y trampas que están a la vista. Pero estos hombres ponen trampas a sus propias vidas y después caen en ellas. Hay una moraleja en la historia. Los que intenten enriquecerse apresuradamente por su avaricia pagan con su propia vida. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de su poseedor. Este pasaje en particular trata con el deseo de enriquecerse mediante la violencia, pero la aplicación es más amplia, pues incluye cualquier plan de hacer dinero rápido, ya sea apostando, jugando a la lotería o especulando en la bolsa de valores o en las otras cosas. A continuación, oído dos voces llamando a los hombres que pasan. Una es la voz de la sabiduría y la otra es la voz de la mujer extraña. La sabiduría, aunque aquí se presenta en forma de mujer, realmente simboliza el Señor Jesucristo. La mujer extraña es un tipo de tentación pecaminoso y del mundo impío. En los versículos 20-23, la sabiduría ruega a aquellos que neciamente piensan que pueden vivir sin ella. Obsérvese que la sabiduría se sitúa y clama en los lugares estratégicos para que todos puedan oír su mensaje. Alza su voz en las plazas de la ciudad. Ahora se encuentran en las ruidosas encrucijadas y en las entradas de las puertas de la ciudad. Y del mismo modo nuestro Señor llama a la raza humana donde quiera que pasa, donde se cruzan los senderos de la vida, donde se cruzan los clamores del pobre, a pesar del estruendo, conflicto egoísta. Tu voz siempre se oye, oh hijo de hombre. La sabiduría llama a los simples y a los burladores y a los insensatos. Los simples son personas ingenuas e impresionables que están abiertos a todo tipo de influencias, ya sea por buena o mala. En estas ocasiones su inestabilidad parece inclinarse en sentido erróneo. Los burladores son aquellos que tratan al consejo sabio con desdén. Para ellos no hay nada sagrado o serio. Los insensatos son los que rechazan neciamente la instrucción. Son engreídos, tesarudos en su ignorancia. Este versículo puede entenderse de las dos maneras. El primer posible significado es: ya que no queréis prestar oídos a mi invitación, ahora volveos y escuchad mi reprensión. Derramaré mi espíritu en palabras de juicio y os daré saber lo que os espera. Según esta interpretación, los versículos 24 al 27 son las palabras que describen su suerte. El segundo posible significado de volveos y arrepentíos cuando os reprendo. Si lo hacéis, entonces yo derramaré mi espíritu sobre vosotros en bendición y os haré saber mis palabras de sabiduría. Aquí la palabra espíritu probablemente significa pensamiento o mente, aunque es cierto que Cristo derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que responden a su llamado. Esta verdad no estaba tan declarada en el Antiguo Testamento como lo está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo, una de las tragedias más grandes de la vida es el rechazo, súplicas de gracia de la sabiduría. Esta pronunciación, el lamento de la oportunidad de pérdida desde la cima del monte en los olivos. Quise, pero no quise. La sabiduría se duele por los hombres que desprecian todos sus consejos y no quieren saber nada de sus críticas constructivas. Lo que hace que el rechazo testarudo del hombre sea tan irracional es que los mandamientos y advertencias de Dios son para el bien del hombre, no para el de Dios. Cuenta una historia que lo ilustra muy bien. Una niña pequeña que se le arregló para colarse dentro de la verja
que se separaba a los espectadores de la jaula de los leones en el zoológico. Al ver que su abuelo le ordenaba que saliese, ella retrocedió jugueteando. Detrás le aguardaba un león que la agarró, la metió a la jaula y despedazó hasta matarla. Dios nos ha dado mandatos y principios que no son para nuestro bien. Dios nunca nos da un mandamiento que Él sea caprichoso o porque no quiere que nos divirtamos. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No porque tenga celo de su propia posición y prerrogativa, sino porque sabe que si ponemos alguna cosa cualquier delante de Él, nos hará daño. Si llegamos a comprender el principio de esta realidad, también podemos entender la razón por la que Dios nos disciplina. El Señor es el que ama, castiga. Él no quiere que retrocedamos hacia un león, pues el león sí existe, el diablo, y está buscando a quien devorar. Si uno persiste negándose a escuchar, este rechazo trae de modo inevitable desastre y ruina. Entonces será como la sabiduría se ría. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. ¿Quiere esto decir que el Señor realmente se reirá cuando el desastre caiga sobre el impío? Tal como sugiere el texto y el salmo. Si lo estamos pensando es que con una risa con trazos de crueldad o malicia, entonces claramente la respuesta es no. Más bien, esta risa debemos verla de modo figurado. El lenguaje idiomático expresa cuán absurdo y ridículo es que un simple hombre desafíe al omnipotente soberano, como si un mosquito desafiase a un gran horno de refinería. Y podría también añadirse a este pensamiento: uno puede reírse de los mandamientos de la sabiduría y tratarlos como si no existiesen, pero cuando estés segando la cosecha de su insensatez, los mandamientos permanecerán inamovibles, y al menos para el burlador. Esto parecerán estar riéndose de último, la risa de la justicia poética. Cierto es que el día de la retribución llegará. El juicio de los hombres que temían descenderán sobre ellos como una tormenta destructora, y la calamidad llegará rugiendo como un torbellino. La tribulación, angustia, sorpresa y desesperación se apoderará de ellos. Entonces los hombres llamarán en vano a la sabiduría, la buscarán desesperados, pero no la encontrarán. Se darán cuenta demasiado tarde de que la luz que rechazaron ya no se les vuelve a ofrecer. No querían ver y ahora no pueden ver. El Espíritu de Dios no contendrá con el hombre para siempre. Y aquí la urgencia de la llamada del Evangelio: ven ahora, ven a tiempo, mientras te llame, ven a tiempo. Si esperando sigue en pecado, la puerta se habrá ya cerrado, ya habrá tardado demasiado. La condenación de estos burladores es como porque aborrecieron las instrucciones de la sabiduría y testarudamente se negaron a obedecer a Jehová. Tal vez se mofaron diciendo que el Evangelio estaba muy bien para mujeres y niños, pero no para ellos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. También trata acerca del aborrecimiento de la sabiduría. No tuvieron lugar en sus vidas para el buen consejo de la palabra de Dios, y se rieron cuando las Escrituras condenaban sus palabras y obras impías. No temían a Dios ni a su reprensión. Ahora han de pagar con interés acumulado el precio de su obstinación, y se alimentarán del mal fruto de sus propios planes, y la culpa no la tienen la sabiduría, sino ellos mismos, pues fueron ellos los que no quisieron escuchar.
pues los despreocupados caen en su propia voluntad personal y los insensatos son destruidos por su propia indiferencia. En la vida todo hombre es libre para elegir por sí mismo, pero no es libre para escoger las consecuencias de sus elecciones. Dios ha establecido ciertos principios morales en el mundo, y estos dictan las consecuencias de toda elección. Lo que Dios ha juntado, el hombre no lo puede separar. Pero por el otro lado, todo aquel que atiende a la sabiduría vivirá seguro y libre de todo temor. Los discípulos de la sabiduría disfrutan la vida extensa de los sufrimientos, pena y vergüenza que marcan los pasos de los obstinados y de los malos. En este capítulo tenemos el título del libro que muestra el autor y el objetivo. El primer principio encomendado a nuestra consideración. Una precaución necesaria acerca de las malas compañías. Una representación fiel y viva de los razonamientos de la sabiduría con los hombres y de la ruina segura que le espera a los que se hacen el sordo a esos razonamientos. ¿Quién escribió esto? Dichos sabios y sentenciosos leemos que son proverbios de Salomón, cuyo nombre significa pacífico. David, cuya vida estuvo llena de fatigas, aflicciones, escribió un libro de devoción, Salmos. Pues como escribe Santiago 5, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Salomón, que llevó una vida pacífica, escribió un libro de instrucción, porque cuando las 7 iglesias tenían paz, eran afligidas. En tiempo de paz debemos aprender y enseñar a otros lo que debemos practicar en tiempos de aflicción. Era hijo de David, había sido bendecido con una buena educación y se había orado por él. Efecto de ellos era su sabiduría y su buen servicio. Fue rey de Israel, única vez que se le llama así en el libro Sapienciales. Todo el mundo deseaba ir a ver a Salomón para oír su sabiduría, la cual era mayor que todos los orientales. Estos proverbios fueron escritos para uso y beneficio de todos. Este libro nos ayudará para formarnos nociones correctamente de las cosas y tener ideas claras y distintas, a fin de que sepamos cómo hablar y actuar con prudencia para distinguir entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal. Para ordenar rectamente nuestra conducta, este libro nos dará el conocimiento que puede disponernos para dar a cada uno lo suyo, a Dios lo que es de Dios y a los ejércitos y en todos los ejercicios de devoción, y los hombres a los hombres se debe. Son útiles para todo, pero están destinados especialmente a los simples, es decir, a los que se llevan fácilmente por las opiniones de otros. Por tanto, son presas de la indecisión. Con estos proverbios adquirirán instrucción necesaria para ser sagaces, evitar pecados en los que la ignorancia juega gran papel. A los jóvenes la juventud abunda en vitalidad, pero también en juicio, precipitados, faltos de la necesaria ponderación. También los sabios aprenderán aquí, pues el verdadero sabio es el que sabe que no sabe nada, como se debe saber. Si estudian este libro, aumentarán su saber y adquirirán, si ya tienen alguna discreción, destreza. El vocablo hebreo indica experiencia en manejar el timón de un barco, y otras palabras, saber qué curso tomar en cada ocasión y circunstancias de la vida. Todos ellos
Aprenderán a entender proverbios, es decir, a interpretar los diferentes estilos y géneros literarios y las llamadas figuras de dicción. En estos versículos Salomón expone el principio y fundamento de todos los libros, que puede resumirse en dos frases: temer a Dios y honrar a los padres. El principio del conocimiento es el temor de Jehová. La base de toda sabiduría verdadera es el temor de Jehová. La frase aparece con ligera variante. Conocimiento y sabiduría son a este respecto sinónimos, aunque conocimiento expresa una experiencia íntima, personal y práctica, no meramente intelectual, propia de la sabiduría que es de lo alto, equivalente al saber de salvación. La frase temor de Jehová ocurre 15 veces en este libro y, como ya sabemos, significa respeto o reverencia, que incluye acatamiento u obediencia. Así pues, el verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Por contraste, los necios, los mentalmente tontos y moralmente irresponsables, como comentan, desprecian la sabiduría y la corrección. A estos principios sigue el honor de los padres, el cual se manifiesta primordialmente en la atención que se presta a los consejos y avisos de los progenitores. Notemos aquí 3 detalles sumamente importantes, interesantes. Salomón supone aquí que los padres cumplen con su deber de enseñar y corregir a sus hijos, y en el decurso del libro va a insistir en la necesidad de cumplir con este deber. Exhorta a los hijos a escuchar, a someterse, a agradecer la corrección, reprensión, disciplina del padre. El vocablo hebreo musar es el mismo del final del versículo 7, corresponde al griego que se traduce por corrección o disciplina. Efesios 6, y se refiere allí a los padres, no progenitores, indistintivamente. También les exhorta a no descuidar la instrucción, la ley de la madre. Es interesante observar que mientras las leyes de los persas, los griegos y los romanos mandaban que los hijos respetasen los avisos y preceptos de sus padres, la ley de Dios manda que se respeten los avisos, instrucciones y preceptos de las madres. Y es de notar que en realidad la madre es la verdadera educadora de los hijos, la que les moldea el carácter, mientras el padre les moldea el criterio, la fijeza de la mente, equivalente literalmente a amonestaciones. 11 veces más aparece junto a padre y madre en este libro, en esta tarea educadora, y en 2 lugares más solo se menciona la madre. Hijo mío, tiene el sentido de discípulo. Con 2 bellas comparaciones describe Salomón el buen resultado que el joven se le seguirá de prestar atención a la corrección su padre y a la instrucción de la madre. Guirnalda que agracia la cabeza y collar que adorna el cuello. Las comparaciones son apropiadas, pues no es solo la sabiduría el mejor ornato de la persona. Al ceñir la parte más noble del hombre, su entendimiento representado por la frente, sino que adorna también la voluntad, simbolizada por el corazón sobre el que descansa el collar. Aquí vemos, da otra regla general a los jóvenes para que tengan mucho cuidado con las malas compañías. Los pecadores gustan de tener cómplices en el pecado. Los ángeles que cayeron fueron tentados casi tan pronto como fueron pecadores. Los perversos no amenazan ni discuten, sino que seducen con lisonjas. Por eso le dicen Salomón a los jóvenes: no consienta, porque aunque te seduzcan, no pueden forzarte. Para corroborar este consejo que les da, presenta las falaces argumentos de los perversos. Usan en sus seducciones a fin de engañar a las almas inconstantes.
especifica a los bandidos que hacen cuanto pueden para traer a otros a su banda. Ven a vosotros, deseamos tu compañía. Al principio parece que contentan con eso, pero pronto apuntan más alto. Echa tu suerte sobre nosotros, corramos los mismos riesgos y tengamos las mismas ventajas, tengamos todos una misma bolsa de dinero, más probable paralelismo con la primera parte. Tienen sed de sangre y odian a los buenos, porque con su honradez le avergüenzan y condenan. Con el fin de enriquecerse, no repararán en medios, preparan acechanza, alevosía y premeditación, para matar sin motivo, capricho y saña al inocente. Por tanto, homicidio con toda la agravante. Llaman a la riqueza preciosa sustancia, cuando no son ni sustancia ni preciosas, son una sombra y son vanidad, especialmente cuando se adquieren por medio de robo. Muestra lo pernicioso de tal conducta. Hijo mío, no vayas del camino con ellos, aparta tus pies de la vereda, no sigas sus ejemplos, no hagas lo que hacen, considera su camino. Sus pies corre hacia la maldad, a los que desagradan a Dios, y es dañoso a la humanidad, pues van presurosos a derramar sangre. El camino del vicio es como un plano inclinado hacia abajo, en el que no solo no se puede parar, sino que cada vez se cae más hondo y más deprisa mientras se continúa en él. Se les dice que tal camino conduce a la perdición, sin embargo persisten en él. El 17 ha desconcentrado a muchos comentaristas a la vista del contexto posterior. El sentido es el siguiente: una ave evita por instinto caer en la red o lazo, pero estos perversos les ciega de tal modo su codicia que no se dan cuenta de que se meten en ellos mismos en el peligro. Después de mostrar cuán peligroso es prestar oído a las atenciones de Satanás, Salomón muestra ahora cuán peligroso es no prestar oído a los llamamientos de Dios, por medio de que nos llama Dios, por medio de la sabiduría, la cual clama en la calle, alza su voz. En hebreo, sabiduría, porque la sabiduría de Dios no es infinita, sino también multiforme. Dios habla a los hombres por medio de toda la clase de sabiduría. El entendimiento humano es sabiduría, la luz y la ley de la naturaleza, los poderes y las facultades de la razón y oficio de la conciencia. El gobierno civil es sabiduría, cuyos vicegerentes son los magistrados. La revelación divina es sabiduría. Todos sus dictados, todas sus leyes son sabios. Son sabios como la sabiduría misma. Por medio de la sabiduría de sus siervos los profetas y de todos los ministros de su palabra, Dios declara a los pecadores su sabia enseñanza, promesas, advertencias y amenazas. Cristo es la sabiduría, pues en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Y Él es el centro de la revelación divina. No solo la sabiduría misma, sino el verbo de Dios, la palabra eterna, por medio de la cual nos habla a Dios de forma indefinida y exhaustiva, y a quien ha dado todo juicio. La sabiduría clama muy públicamente en las calles, en las plazas, en los lugares más concurridos, en las entradas de la puerta de la ciudad, para que todo el que tenga oído pueda oír. La filosofía humana se enseñaba en colegios y universidades, pero la sabiduría divina se enseña en los lugares donde concurre no solo los sabios, sino el pueblo llano. Muy patéticamente clama, grita con toda claridad y con todo afecto. Dios desea ser oído y por todos, pues desea que todos se vuelvan y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el llamamiento de Dios por medio de la sabiduría? Reprende a los pecadores por su necedad y por su obstinación. Los simples aman las simplezas, obran neciamente y se gozan en sus necedades.
malvadas como quien se halla en su propio elemento. Los insolentes se complacen en la insolencia y hacen burla de todo lo que les dice. Los insensatos aborrecen el conocimiento. Estos son los peores, pues se niegan a perder lo que más le conviene. Dios desea la conversión de los pecadores y no su ruina. Por eso espera pacientemente hasta cuando, dispuesto a razonar con ellos, le invita a arrepentirse y volverse sabio. Volver es decir, convertíos a mi reprensión, recobrar la sanidad de juicio y volveos a Dios y a vuestro deber y viviréis. Los que aman la simpleza se encuentran en impotencia moral de cambiar su mentalidad y su conducta. No se pueden convertir por su propio poder. Por eso les dice Dios: he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Poned a disposición del Espíritu Santo y la gracia de Dios obrará en vosotros al querer y al hacer lo que sin esa gracia nunca podía llevar a cabo. El Espíritu de Dios usa como medio de la gracia la palabra de Dios. Y os daré a conocer mi palabra. Es decir, no solo os la diré, sino que os la haré entender. A los que continúan obstinados en rehusar los medios de gracia, les lee la sentencia. El crimen es, en pocas palabras, rechazar el ofrecimiento de la gracia y rehusar someterse a las condiciones del Evangelio, lo que les habría salvado de la maldición de la ley de Dios y del dominio de la ley del pecado. Cristo extiende los brazos para ofrecerles el perdón, pero no hubo quien atendiese. Desecharon sus consejos y no aceptaron su reprensión. Esto se repite. No admiten el gobierno de la razón ni el de la revelación, ya que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por no recibir el beneficio de la misericordia de Dios cuando les fue ofrecido, caerán justamente víctimas de su justicia. Le llegarán las desgracias que temían. Vendrán como un torbellino y les tomará por sorpresa, pues vendrá de repente. Han de entenderse a la luz del contexto posterior. No significa que Dios niegue su auxilio a quien lo pide, sino que al obstinarse en no escuchar la voz de Dios, comerán del fruto de lo que sembraron. Pues como las vírgenes, Mateo 25, hallarán cerrada la puerta, lo cual es una figura para dar a entender que con la muerte se acaba el tiempo de la oferta de la gracia. Concluye asegurado de los que se sometan a las instrucciones de la sabiduría, disfrutarán de paz y tranquilidad. Estarán bajo especial protección del cielo, de forma que nadie le produzca verdadero daño. No solo están libres de desgracia, sino también del temor a la desgracia.